Y fíjese que le hemos venido comentando y documentando este hecho de un individuo que fue detenido en la Ciudad de México a 3 días del feminicidio de una joven de nombre María José, de 17 años, que murió a manos de su vecino Miguel N. en Iztacalco, en Ciudad de México. Las investigaciones realizadas por las autoridades capitalinas han arrojado datos perturbadores, y es que, de acuerdo con los primeros reportes, el acusado habría cometido al menos otros 7 asesinatos. Hay quienes hablan que hasta 20 por todo lo que han encontrado en su casa durante un cateo. Se hablaría entonces aparentemente de un asesino serial. Para hacer un análisis de este tema, vamos a enlazarnos vía telefónica con el doctor Carlos Sánchez Muñoz, doctor en ciencias y psicoterapeuta cognitivo-conductual. ¿Qué tal, doctor? Gusto en saludarle. ¿Qué nos comenta para XEU Noticias de Veracruz sobre este caso? ¿Cuál sería su análisis? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por esta oportunidad para compartir. Pues sí, ya los hechos refieren totalmente de una persona con un trastorno de personalidad, ya que no definitivamente es algo que irrumpe la normalidad. Inclusive en algunos medios lo han comparado con Jeffrey Leonel Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, porque justamente fue un asesino y agresor sexual en Estados Unidos. Además de asesinar a sus víctimas, los desmembraba. Él lamentablemente atacó a más de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991, y muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia, el canibalismo, lo cual fue un acto terrible. Y esto, el diagnóstico psicológico pues de una persona, así es que vemos el trastorno límite de personalidad, el trastorno esquizotípico de la personalidad, el trastorno psicótico, y podemos ver que definitivamente pues hay muchas anomalías, parafilias, desde luego, ¿verdad? Trastornos sexuales, ya que él hacía la necrofilia, que es esa atracción hacia los cadáveres, el canibalismo, y también vemos en la parte de Jeffrey Dahmer el abuso de sustancias, especialmente el alcohol, por la forma de planear las cosas, la compulsividad, el abuso, un trastorno obsesivo compulsivo, y desde luego vemos en su entorno pues problemas familiares, un aislamiento social. Y ahora pues en este caso de Miguel N. hay un paralelismo en cuanto a la forma de sus víctimas. ¿Qué debió vivir esta persona para convertirse en un asesino? ¿Qué hay detrás de esto, doctor Carlos Sánchez Muñoz? Bueno, los asesinos seriales son un fenómeno muy complejo, multifacético. En realidad no hay una sola causa que explique por qué algunas personas se convierten en asesinos en serie. Sin embargo, sí se han identificado varios factores que pueden contribuir como factores biológicos. Algunos estudios inclusive sugieren que ciertos rasgos genéticos, anormalidades cerebrales pudieran predisponer a algunas personas a comportamientos violentos. Sin embargo, la genética no es el único factor determinante, ya que la gran mayoría de estas características genéticas no convierten a un asesino serial, pero sí los factores psicológicos. Los asesinos seriales graves trastornos mentales como el trastorno de personalidad antisocial, son personas psicópatas, sociópatas, donde podemos ver la psicopatía, actos impulsivos, violentos, y desde luego que los factores ambientales, el entorno de crianza disfuncional, el abuso infantil, la negligencia, la exposición a la violencia desde la infancia temprana, graves traumas psicológicos desde su infancia, en su desarrollo, y la inhabilidad en ciertas habilidades sociales, la marginación social y la falta de apoyo emocional, esto los puede contribuir. Lamentablemente algunos factores sociales y culturales donde la violencia, los medios pueden influir en el comportamiento de las personas, influir que una persona lamentablemente se enferme de esta forma. ¿Y cómo identificarlo como sociedad, como vecinos, como familia? ¿Cómo identificar y frenar este tipo de actitudes? ¿Qué nos comenta el doctor Carlos Sánchez Muñoz? Bueno, especialmente las características en los asesinos seriales, en este caso tan triste, lamentable de las mujeres, podemos ver que los asesinos seriales de mujeres pueden exhibir una variedad de características en común. Por ejemplo, la misoginia. Muchos de ellos muestran un profundo odio o desprecio hacia las mujeres en general, lo cual puede motivar sus crímenes. También podemos ver patrones de comportamiento repetitivos, ya que suelen sugerir patrones similares
selección de las víctimas, la forma en la que cometen los asesinatos, la forma en la que eligen y cazan a sus presas, y lamentablemente son personas que manipulan y que engañan. Son personas muy manipuladoras, hábiles para ganarse la confianza de sus víctimas antes de atacarlas, y desde luego que son personas que tienen problemas emocionales y mentales. Muchos asesinos seriales tienen antecedentes de trastornos mentales no tratados. Y ya son personas que tienen fantasías violentas, sexuales, y son personas que no, una baja o nula empatía, no tienen remordimiento, carecen de empatía por sus víctimas y no sienten inclusive remordimiento por sus acciones. Y lamentablemente va a haber una constante de un historial de abuso, de trauma hacia las mujeres. Van a haber antecedentes desde su infancia, eventos muy violentos hacia mujeres, un comportamiento totalmente antisocial, que es la falta de respeto a las normas sociales, falta de preocupación por los derechos de los demás. ¿Y cómo actúan? Es decir, porque, por ejemplo, en este caso de Miguel N. en la Ciudad de México, se habla que era una persona preparada, era químico, farmacéutico, que hablaba 3 idiomas y que recorría el mundo, que se tomaba fotos después se supo con sus víctimas. Entonces, era una persona, pues, simpática. Sí, fíjense que lo que tú acabas de decir realmente describe cómo los feminicidas son individuos que cometen este acto feminicida, el asesinato de una mujer debido especialmente a su género. Feminicidas pueden actuar de diversas maneras y estas personas que evidentemente violan especialmente al género femenino, que tienen esta obsesión, que son manipuladores, que preparan, vamos a ver que son personas que ya tienen ciertos rasgos de personalidad. Es decir, son personas sociópatas, tienen una falta de empatía. Los sociópatas a menudo carecen de la capacidad de comprender o experimentar empatía por los demás, son manipuladores, no tienen remordimiento, son muy irresponsables, impulsivos, la falta de respeto a las normas sociales, pueden ser inclusive carismáticos, pero en realidad tienen graves problemas interpersonales, tienen falta de remordimiento por completo. ¿Y qué nos diría o qué le diría a los padres de familia si están detectando algún tipo de actitudes así con sus hijos para poder atenderlos a tiempo? ¿Qué nos dice, doctor? Bueno, es muy importante la clave de la educación con los hijos, un equilibrio entre amor y disciplina, porque esto va a estructurar a los hijos. ¿Qué pasa si un hijo solamente se le da amor, cariño, pero no hay límites? Tiene que hacer un criminal, un delincuente, déjelo hacer lo que sea, no establezcale límites. Si a un hijo no le doy amor ni le doy cariño y solamente establezco límites claros, disciplina muy estricta, va a generar rebeldía. La clave en la educación es amor, disciplina, va a generar una estructura sana mental. ¿Por qué? Porque si yo un hijo, ¿qué pasa cuando no hay límites claros? Cuando yo establezco un horario a irse a dormir y no se cumple. Estoy enseñando al hijo que no importa su conducta, no va a haber consecuencias. ¿Qué pasa cuando un hijo maltrata a un animal, es cruel hacia un familiar, hacia un ser querido, tiene un comportamiento inadmisible en la escuela y los padres no le ayudan a entender que sus actos tienen consecuencias y que esos eventos no pueden pasar inadvertidos? Ellos están alimentando un patrón de violencia. Pero además, ¿qué pasa cuando a los niños se les inculca actos de violencia, de decirles que tú tienes actos de prepotencia, de soberbia, de altivez, ¿verdad? Por ejemplo, propio de padres narcisistas, donde siempre ellos tienen que ganar, siempre tienen que ser el centro de atención, siempre tienen que estar por encima de los demás. Esas son actitudes narcisistas que se van alimentando y van a generar conductas justamente antisociales. Entonces, un padre puede detectar muchas conductas desde la infancia temprana y son responsables de darles las herramientas de inteligencia emocional, de apoyo emocional, donde se sientan amados, valorados, que creen un autoconcepto seguro, sano de sí mismos, pero que también puedan ser personas que convivan de forma sana con valores en un entorno social. Bien, y lo importante también de atender la salud mental, ¿no, doctor Carlos Sánchez? Desde luego, la salud emocional
Sin salud emocional no hay salud física. La salud mental es la base de toda nuestra estructura. Bien lo decían los griegos, mente sana en cuerpo sano y cuerpo sano en mente sana. La salud emocional es algo que nosotros tenemos que cuidar, no es algo que se va a dar por causalidad, algo así, la nada, no. La salud mental yo la tengo que procurarla, así como una semilla que cultivo y cuido, ¿verdad? ¿Cómo cuidar la salud mental? Con hábitos sanos, desde aprender a verbalizar mis emociones, aprender a canalizar mis emociones, el poder tener un entorno sano, seguro, donde un niño se sienta amado, protegido, valorado, escuchado, respetado. No es sano la violencia verbal, la violencia emocional, la violencia física, porque eso va a traer graves consecuencias. Hoy sabemos que los niños que han sufrido violencia verbal, emocional, física, económica, sexual en su infancia, van a reproducir esos modelos de violencia. Por el contrario, si a los niños les damos las herramientas de inteligencia emocional, les ayudamos a canalizar a través del deporte, de hobbies, de pasatiempos sanos, a tener objetivos y metas claras en la vida y a poder tener un autoconcepto sano, ellos van a ser personas equilibradas que van a poder tener un entorno social sano. Ok, pues muchísimas gracias por estos comentarios para la audiencia de XEU, doctor Carlos Sánchez. Me dio gusto saludarle. Es mío, muchas gracias. Que esté muy bien, hasta pronto. Buenas tardes.